Punto. Comprobación y diagnosis. Segunda parte. Esta avería, con el mismo síntoma, también puede ser producida por el fluidómetro. En este caso, las comprobaciones que le debemos realizar son tensión de alimentación, información de la temperatura de aire, información del volumen de aire. Para comprobar la alimentación al fluidómetro, mantendremos el puente en el relé taquimétrico. Y conectaremos el voltímetro entre los bornes 9 y 5. La tensión indicada debe ser igual que la de batería. Si no existe tensión, o esta es inferior a la de batería, comprobaremos tanto el cable positivo que viene de la conexión 87 del relé taquimétrico como el cable negativo conectado a masa. La tensión de información de la temperatura de aire que proporciona la NTC la comprobaremos colocando el voltímetro entre las conexiones 8 y 5 de la unidad de control. El valor obtenido será de aproximadamente 8 voltios a una temperatura de 20 grados. Aunque esta tensión sea correcta, es conveniente comprobar las variaciones de tensión o de resistencia que produce la sonda con diferentes temperaturas. Para ello, mantendremos alimentada la unidad de control y el voltímetro entre los bornes 8 y 5. Con una pistola térmica de doble función, le aplicaremos calor a la NTC. El valor de la resistencia debe disminuir y aumentar la tensión de información. Girando la pistola, le aplicaremos frío. El valor de la resistencia NTC debe de aumentar y la tensión de información disminuir. Si esta misma comprobación la queremos realizar midiendo la resistencia, tendremos que desconectar la unidad de control y situar el ómetro entre el borne 9 y 8. Recuerde que siempre que tenga que medir cualquier resistencia del circuito, se tendrá que realizar con la unidad de control desconectada. Si lo hace con la unidad conectada, el valor será incorrecto. Si la unidad de control no recibe tensión de información de la sonda de temperatura, o el valor es incorrecto, debemos asegurarnos que los cables de las conexiones 8 y 5 se encuentran en perfecto estado y no provocan caídas de tensión.
Si no localizamos caídas de tensión en la instalación, la avería estará localizada en la sonda de temperatura de aire o en la resistencia de medición. En cualquier caso, deberemos sustituir el fluidómetro por ser un elemento que no tiene reparación. Para comprobar la tensión de información del volumen de aire, mantendremos el puente realizado en el relé taquimétrico y conectaremos el voltímetro entre los bornes 7 y 5. La tensión indicada por el voltímetro dependerá de la posición en la que se encuentre la aleta sonda. La primera lectura la realizaremos con la aleta en posición de reposo. La tensión indicada será de 1,4 voltios aproximadamente. Desplazando muy lentamente la aleta sonda hasta llevarla al tope de su recorrido, debemos observar una variación de tensión progresiva con una precisión de décimas de voltio, desde 1,4 voltios en posición de reposo hasta aproximadamente 8 voltios al llegar al final del recorrido. Si la unidad de control no recibe esta tensión, nos aseguramos que el cable de información a la unidad de control no esté cortado y sustituiremos el fluidómetro. Puede ocurrir que a la unidad de control le llegue una tensión de información, pero con interrupciones o variaciones bruscas de tensión. Esto es indicio de que la pista por donde se desplaza el cursor está deteriorada. Esta comprobación, denominada ruidos del fluidómetro, únicamente la podremos verificar con un osciloscopio muy sensible. Conectando la sonda al borne 7, si el potenciómetro está correcto, en el osciloscopio debemos observar un aumento progresivo de la tensión. Si la pista del potenciómetro está deteriorada, el osciloscopio mostrará unas variaciones irregulares de tensión denominadas ruidos. Los ruidos del fluidómetro producirán durante el funcionamiento del vehículo tirones y ralentís irregulares. Por esta avería, sustituiremos el fluidómetro. Comprobemos a continuación los demás elementos del circuito eléctrico y electrónico y observemos el síntoma que producen cuando se averían. Comencemos por el relé taquimétrico. Siempre que accionemos el arranque, debe de excitar a la bomba y alimentar a la unidad de control. Estas funciones las comprobaremos simplemente escuchando el sonido de la bomba. Si no escuchamos el sonido de la bomba y el vehículo no arranca, es muy posible que la avería esté localizada en el relé taquimétrico o en la instalación eléctrica. Para asegurarnos, verificaremos las señales necesarias para su activación.
Comencemos por el positivo de alimentación, conectando el voltímetro entre el borne 31 y el positivo de alimentación. Al poner el contacto, debemos tener tensión de batería entre los bornes 31 y 15. Si el relé dispone de borne 50, al accionar el arranque, entre los bornes 31 y 50, la tensión debe de ser superior a 10,5 voltios. La señal taquimétrica o señal de revoluciones la comprobaremos conectando el diodo LED entre el borne 1 y masa. Al accionar el arranque, este debe de parpadear. La instalación la comprobaremos haciendo un puente entre los bornes 30, 87 y 87B. De este modo, alimentaremos la bomba a través del fusible de protección y a todos los elementos del circuito. Si todas estas señales son correctas y no existe caída de tensión en la instalación, la avería la tendremos localizada en el relé, el cual deberemos de sustituir. Otro elemento del circuito eléctrico es el interruptor de mariposa. Si este no proporciona la información de la posición de la mariposa, la unidad de control no realizará el corte de inyección en deceleración, ni aumentará el tiempo de inyección para sobreenriquecer la fase de plena carga. Comprobemos que, estando la mariposa cerrada, el interruptor mande tensión de batería al borne 2 de la unidad de control. Con el puente al relé taquimétrico, conectaremos el voltímetro entre el borne 2 y la masa. La tensión indicada debe ser igual a la de batería. Al abrir la mariposa, esta tensión debe desaparecer. Si abrimos las 2/3 partes de la mariposa de gases, el interruptor debe mandar tensión de batería al borne número 3 de la unidad de control, informando a esta que el motor está en plena carga. La comprobación la realizaremos conectando el voltímetro entre el borne 3 y masa. Si alguna de estas comprobaciones no son correctas, verificaremos la instalación eléctrica, el interruptor de mariposa y el reglaje del interruptor. En la instalación eléctrica comprobaremos continuidades y caídas de tensión. El interruptor, estando la mariposa cerrada, debe tener continuidad entre los bornes 18 y 2. Y abriendo la mariposa 2/3 partes, debe tener continuidad entre los bornes 18 y 3. El reglaje depende de cada motor. El fabricante da unos valores de la apertura de mariposa a través de la timonería para que abra el interruptor.
Si el interruptor no se abre con los valores indicados, aflojaremos los tornillos y procederemos a su ajuste. No entramos en más detalle sobre el ajuste del interruptor, porque en cada modelo de motor se realiza de forma diferente y es necesario conocer el proceso y el valor indicados por el fabricante. Una vez comprobado el correcto funcionamiento del interruptor de mariposa, será conveniente asegurarnos de que la unidad de control responde a estas informaciones. El corte de inyección en deceleración lo comprobaremos conectando la sonda del osciloscopio al negativo del inyector o un diodo LED entre el positivo y negativo. Con el motor caliente lo haremos girar a unas 1500 revoluciones. Aceleramos rápidamente y soltamos el mando del acelerador para que se cierre la mariposa. En el osciloscopio debe desaparecer el tiempo de inyección hasta que el motor descienda a 1500 revoluciones aproximadamente. El sobreenriquecimiento en la fase de plena carga lo comprobaremos haciendo girar el motor a unas 2500 revoluciones. Desconectaremos el interruptor de mariposa y haremos un puente entre los bornes 18 y 3 del conector. Cada vez que realicemos el puente, en el osciloscopio observaremos el aumento del tiempo de inyección. Otra función a verificar en la unidad de control electrónica es la fase de arranque en frío. Esta debe de doblar los impulsos de inyección cuando el motor está siendo arrancado en frío. Con un osciloscopio de precisión de doble trazo, conectaremos una sonda al negativo de bobina para que refleje los 4 impulsos de encendido en las 2 vueltas de motor. La segunda sonda la conectaremos al negativo de un inyector para que refleje el número de impulsos por cada 2 vueltas de motor. Si la unidad de control es informada correctamente de que la temperatura del motor es inferior a 30 grados y recibe la señal 50 de arranque por el borne número 4, el osciloscopio debe de reflejar los 4 impulsos de encendido y, coincidiendo con estos, los 4 impulsos de inyección. Si prolongamos mucho tiempo el arranque, observaremos cómo los 2 impulsos extras de inyección disminuyen hasta desaparecer. Si al motor le cuesta arrancar en frío y son correctas las señales de arranque y temperatura,
La avería la tendremos localizada en la unidad de control que deberemos sustituir. Otra avería con la que nos podemos encontrar es con un régimen de ralentí de aproximadamente 1200 revoluciones con el motor caliente. Antes de limitarnos a bajar el régimen con el tornillo de regulación del ralentí, nos aseguraremos de que la válvula de aire adicional no se encuentre indebidamente abierta. Para ello, obturaremos el bypass de la válvula de aire adicional. Si el régimen desciende, la avería la tendremos localizada en la válvula o en el circuito eléctrico. Con el motor en marcha, mediremos la tensión entre los bornes del conector de la válvula de aire adicional, asegurándonos de que el relé taquimétrico la alimenta permanentemente y que la instalación no provoque caídas de tensión superiores a 0,5 voltios. A la válvula de aire adicional le comprobaremos que el valor de la resistencia calefactora esté comprendido entre 40 y 80 ohmios. Y que se encuentre totalmente cerrada cuando el motor alcance 80 grados centígrados. Si alguna de estas comprobaciones no son correctas, sustituiremos la válvula de aire adicional. Todas estas comprobaciones eléctricas que acabamos de realizar para localizar las averías en el sistema de inyección, las puede realizar de forma automática para cada vehículo y sistema de inyección una máquina de diagnosis llamada UTEC. La UTEC es un microprocesador dotado con una base de datos de todos los vehículos. Con un programa capaz de comprobar cada circuito y de comparar el valor obtenido con el valor prescrito por el fabricante para indicarnos si el circuito está averiado. La conexión se realiza a la unidad de control del sistema de inyección y a un ordenador, y el programa diagnosticará si hay alguna avería. También está preparada para comprobar el sistema circulando con el vehículo para poder detectar averías intermitentes. Otro apartado en el sistema de inyección es el de mantenimiento y ajuste. En cada revisión que le realicemos al vehículo y coincidiendo con los kilómetros aconsejados por el fabricante, le deberemos de sustituir el filtro de combustible y de aire. Revisaremos la canalización de aire que comunica el fluidómetro con la caja de mariposas, pues es un elemento susceptible de agrietarse y producir tomas de aire. Limpiaremos el bypass del fluidómetro y la aleta sonda. Asegurándonos de que se desliza suavemente.
Limpiaremos la caja de mariposas y el bypass de ralentí. En muchas ocasiones no será necesario desmontarla del colector de admisión. Con el motor a temperatura óptima, ajustaremos el régimen de ralentí actuando sobre el tornillo del bypass. Y nunca sobre el tornillo de tope de mariposa. Por último, analicemos los gases de escape y regulemos la riqueza de mezcla. Recuerde, no vale de nada una revisión profunda del sistema de inyección sin haber revisado el sistema de encendido. En la próxima edición, analizaremos el funcionamiento de un osciloscopio. En él, podremos observar las distintas señales de los parámetros de todos los sistemas electrónicos del vehículo.